Me siento muy honrado de estar aquí con ustedes para homenajear a Juan Ocio, a quien conozco por más de 45 años. Resulta muy difícil poner en palabras lo que el lenguaje no está capacitado a verbalizar, no porque no quiera hacerlo, sino porque no se puede. Las palabras, por su propia naturaleza, son descriptivas y se encuentran con las manos vacías a la hora de sintetizar el significado de la amistad y la vivencia de una vida. Sí puedo dar fe, sin embargo, que Juan es un cultor de la amistad como pocos y que la familia, tan importante para él, no es solo el resultado del misterio predeterminado de la sangre o de las constelaciones del azar. La familia incluye también, y quizás Juan es muy andino en esto, a aquellos que se rigen por un código ético, recíproco y compartido. La familia incluye al mundo leal y comprometido de los afectos. Pero dado que aquí tan solo tenemos unos breves minutos para hacer un comentario, prefiero ir al grano y acercarme a Juan desde su imaginario académico, que es lo que mejor conozco de él. Ante todo, quiero evocar brevemente su trayectoria académica. Como antropólogo o etnohistoriador, sus trabajos precursores han cambiado para siempre nuestra visión del Perú prehispánico, virreinal y contemporáneo. Ha investigado, como se ha mencionado, los sistemas de parentesco y el mundo ritual andino. Su libro antológico, Ideología mesiánica del mundo andino, marcó época. Convocó a Zuidema, a Millones, a Bachtel, a Franklin Pease, Ortiz Rescanier, Arguedas, Estefano Varese y Honorio Ferreros, entre tantos otros, para rastrear el pensamiento mítico plenamente vigente en la sociedad virreinal e incluso en nuestro mundo contemporáneo. Sus trabajos dedicados a los israelitas del Nuevo Pacto Universal, publicado por la Biblioteca Nacional del Perú hace algunos años, delatan la vigencia de un vocabulario religioso con sorprendentes raíces mesiánicas nativistas. Juan lo llamó el Tahuantinsuyo bíblico, que ejemplificaba para él cómo un movimiento religioso podía ser la reliquia viviente de un pasado histórico, pero con una poderosa proyección política contemporánea. Otra lección seminal de Juan. Recuerdo que con Fernando Fuenzalida descubriste que en el altar mayor de la iglesia de Uchurajay, en este dramático encuentro con los comuneros, descubrieron que en el altar mayor se encontraba la imagen de una paloma crucificada y que eso era en realidad una representación del siglo XVI, probablemente traída por los jesuitas o por los franciscanos, pero que estaba asociada con las visiones del fin del mundo de Joaquín de Fiore, un profeta calabrés que había dividido y pensado la historia en términos de la Santísima Trinidad cristiana y que a pesar de que era un pensador y una iconografía medieval, seguía plenamente vigente en un Perú del siglo XXI y en una coyuntura dramática como la matanza de los periodistas en Uchurajay. El pensamiento mítico, nos ha enseñado Juan, no es estático. Es una mirada simbólica, dinámica, que poco a poco desconstruye la realidad histórica para reinterpretarla con categorías arcaicas o arcaizantes. La edad moderna, asentada sobre la ciencia y la tecnología, nos hizo creer que nuestra civilización secular era inmune al pensamiento religioso. Y sin embargo, el hombre es tan primitivo
que siempre, incluso en nuestras nuevas selvas urbanas, donde los mitos se multiplican con nuevos vocabularios simbólicos y dentro de la barbarie de una cultura de masas. En Juan, la erudición es inseparable de la pasión. Y esto lo digo porque son pocas las personas que han consagrado su vida al estudio riguroso de la cultura visual andina, al análisis de sus mitos, de su arte, de su historia, de su cultura material, de sus fiestas y danzas, su organización social y sus grandes cronistas, entre otros rubros. Gracias al descubrimiento que en 1996 hizo del Códice Murúa y que publicó en una lujosa edición facsimilar, él y un grupo de brillantes investigadores encabezados por él y Tom Cummings de la Universidad de Harvard en Estados Unidos, se ha logrado establecer la cronología e historia de las 3 obras ilustradas más importantes de inicios del virreinato peruano: El origen y genealogía real de los reyes incas del Perú, fechado en 1590, La historia general del Perú, 1613, que es una versión perfeccionada de la primera obra de Murúa, y la nueva Crónica y Buen Gobierno de 1615 del cronista indígena Guamán Poma de Ayala, que ha sido ya mencionado. Ahora bien, gracias a Juan, la obra de Murúa ha podido ser sometida a un asedio múltiple, biográfico, paleográfico, iconográfico, histórico, arqueológico e incluso químico. Juan asume desde un inicio el estudio profundo de la obra de Guamán Poma de Ayala, el cronista sin duda más complejo del virreinato peruano, aunque Raúl Porras lo tildó de primitivo y quizás no entendió su pensamiento simbólico. Pero en realidad Juan trata a Guamán Poma, puede tratar a Guamán Poma con la misma seriedad y pasión con la que también ha estudiado al retablista contemporáneo ayacuchano Jesús Urbano Rojas, discípulo de López Antay y muy amigo de Juan. Y de hecho, en más de una ocasión he presenciado cómo ambos dialogaban y cómo Juan lograba jalarle la lengua a este gran narrador andino para poder reconstruir su mentalidad mítica y el conocimiento extraordinario que tenía de los rituales andinos. Siguiendo a Natán Bachtel, Juan ha abogado, como pocos en el Perú, por el rescate de lo que Bachtel llamaba la visión de los vencidos, un terreno sin duda espinoso. En uno de sus últimos libros, titulado La monarquía divina de los incas, encontramos ya a un Juan Ocio como un experimentado maestro en las lides interpretativas de la cultura y de la simbología andina. Este es un libro valiente, repleto de datos novedosos tomados de los cronistas, y es el mejor homenaje que le pudo haber hecho a un amigo íntimo de Juan, el renombrado antropólogo Reiner Tom Suidema, fallecido en el 2016. A mi parecer, no puede haber mayor gesto de cariño y admiración que la dedicatoria de un libro. Pero Juan no solo hizo eso. En su propio libro retomó y rastreó, glosó las ideas capitales de Suidema para explorar un tema que el propio Juan venía trabajando desde hacía muchos años, el tema de la monarquía divina de los incas. Empleó como punto de partida el marco teórico de Suidema, pero para desarrollar magistralmente sus propias ideas. De hecho, para mí,
Este es un libro fundamental y determinante que además servirá de base para futuras investigaciones. En más de una ocasión, sin embargo, y esto es igualmente significativo, Juan destaca los alcances y las limitaciones, las versiones contradictorias de las informaciones que nos han llegado a través de los cronistas de Indias. Incluso los informantes locales de origen surandino, como fueron los cronistas Guamán Poma de Ayala, Santa Cruz, Pachacuti Yanqui, o el propio Inca Garcilaso de la Vega, que por tradición familiar conoció aspectos de la cultura inca desconocidos por todos los demás, ya son cristianos y están aculturados. Ven más que los demás, pero ellos hablan entre dientes. Como ya lo tiene señalado Frank Salomón, al final del día, la cronística indígena del siglo XVII puede ser catalogada como un género literario de lo imposible. Sus crónicas son una literatura imposible, porque una vez transculturados, el cronista indígena ya no puede narrar la historia de los incas desde sus propias categorías prehispánicas. Antes debe transitar de su cultura oral ágrafa al sistema alfabetizado occidental, que inevitablemente modificará la lógica de su cosmovisión indígena y luego estará obligado a escribir en español y traducir los contenidos originales de sus lenguas nativas con equivalentes lingüísticos que no necesariamente coinciden con las categorías culturales europeas. Y es aquí donde entra Juan para hacer los deslindes del caso, sabiendo que los diccionarios virreinales tenían como fin último colonizar las lenguas nativas y darle a las palabras indígenas del quechua, del aymara, incluso del puquina, nuevos significados fabricados por los misioneros cristianos. La palabra quechua supay, por dar un ejemplo, no significa demonio, sino ancestro. El misionero define la voz supay como demonio porque quiere que los indios asocien su culto prehispánico a los ancestros como si este fuera un culto idolátrico al demonio judeo-cristiano. Juan lo sabe muy bien. Los cronistas de Indias no eran antropólogos desinteresados. Tampoco pretendían escribir una historia objetiva del pasado. Todo lo contrario, una revisión y mirada crítica a la cronística americana permite rastrear precisamente las agendas ocultas detrás de cada autor. Y eso es lo que Juan hace con Guamán Poma y con Urúa. Unos promueven la empresa heroica y épica de la corona, otros la misión providencialista de la Iglesia. Uno exaltaban la historia oficial de las órdenes religiosas en Indias y otros articulaban las voces disidentes y subalternas de protagonistas sociales marginados como los indígenas, los mestizos e incluso los criollos. De hecho, los comentarios reales del Inca Garcilaso o la nueva crónica de Guamán Poma son también una gran fábula literaria que, pese a sus profundas diferencias, persiguen un único fin: insertar la historia del Tahuantinsuyo en la geografía sagrada de la Biblia, lo mismo que hacía Ataucusi. Buscan convertir al indio, al mestizo y al criollo en el nuevo protagonista de la historia cristiana de salvación. Juan reconstruye ese difícil proceso de aculturación repleto de contradicciones
y paradojas. Para terminar, una palabra en nota personal. En el 2010, en las postrimerías del segundo gobierno de Alan García, Juan Ocio inauguró el nuevo cargo flamante de Ministro de Cultura del Perú. Me honró solicitándomele que lo acompañara en su gestión como director de la Biblioteca Nacional del Perú. La experiencia fue fascinante y dura. Descubrí al poco tiempo que la administración pública era una telaraña de corruptelas infernales nunca vistas. El Perú por dentro, visto desde el vientre abierto de la bestia pública. Descubrimos una mafia clandestina de altos funcionarios dentro de la propia Biblioteca Nacional que habían venido depredando los fondos antiguos de la institución, devorando nuestra memoria histórica para negociarla y venderla. No tengo suficientes palabras de agradecimiento. Juan apoyó el cierre de la institución para poder realizar el primer inventario completo de sus fondos antiguos, pese a que Juan recibió llamadas amenazantes e intimidadoras para que frustrara y paralizara la labor emprendida. Creo que hasta te amenazaron que iban a incendiar la biblioteca por primera vez. Claro, cuando uno incendia una institución, ahí se pierde la memoria y no hubiésemos podido reconstruir los libros, la lista de los libros faltantes. En todo caso, cada libro catalogado era un libro salvado y los malos funcionarios de la institución hicieron todo lo posible por boicotear este proyecto y Juan se opuso a ellos. Con Juan logramos culminar el inventario que lamentablemente no ha vuelto a repetirse en la institución. La política y la cultura deben ser como dos flores mellizas que nacen de un mismo tallo. En Juan Ocio se da esta extraña conjunción y ahora ya desde el llano piensa el Perú con mayor precisión desde la teoría y la práctica. Felicidades, Juan, por una trayectoria repleta de logros. El mundo andino no sería el mismo sin tu mirada. Muchas gracias.